Para comenzar a analizar el tema que hoy nos ocupa referente al Código Penal, bien vale recordar aquel concepto del jurista alemán Klaus Roxin, cuando expresa que el derecho penal debe garantizar en un contexto de paz y libertad la coexistencia de los ciudadanos. Veamos entonces qué es un Código Penal. Un código penal es un conjunto unitario, coherente, racional y sistematizado de las normas jurídicas punitivas de un Estado, es decir, las leyes o un compendio ordenado de la legislación aplicable en materia penal que busca la eliminación de redundancias, desequilibrios y la universalidad. Los códigos penales, en cierto sentido, buscan plasmar el ius puniendi, que sería, en otras palabras, la facultad sancionadora del Estado. Solo el Estado, y no los particulares, puede aplicar sanciones penales. De esta manera, el Estado mismo, a través del legislador, busca evitar la aplicación de penas arbitrarias, ya que solo puede ser sancionada penalmente una conducta cuando ésta se consigna expresamente en el mismo Código Penal y con la sanción que el mismo establece. Recordemos ahora qué pasaba en la antigüedad ante un delito. En los antiguos pueblos primitivos rigió el tabú, donde se consideraba que Dios castigaría al culpable y a su familia. Luego existió la venganza privada, es decir, que tanto la víctima como también toda su familia castigaban con mano propia al infractor o al autor del hecho, causándole incluso un mal superior que el que había sufrido la propia víctima. Por aquel entonces también existía una pena como el destierro, por la cual se lo expulsaba de la ciudad al infractor. Pero no caben dudas de que la ley más dura fue la denominada Ley del Talión, también conocida como la Ley del Ojo por Ojo y Diente por Diente, según el Código de Hammurabi. Más suave era la denominada pena de compensación, o bien pago de dinero llamada composición, donde el autor del hecho, en lugar de recibir una pena, recibía la sanción de pagar una suma de dinero a la víctima a modo de una indemnización civil. ¿Cuál fue el primer código penal sistematizado? El primer código penal en contemplar los requisitos que a partir de la Ilustración fueron estableciéndose sobre la forma de un cuerpo legislativo moderno fue el Código Penal francés de la época napoleónica, el cual se expandió a toda Europa. Ahora bien, ¿qué pasa con el Código Penal argentino? El mismo fue sancionado en 1921 y allí se establecían cuáles eran las leyes que delimitaban lo prohibido y lo permitido para la sociedad. Este código tuvo más de 200 modificaciones importantes hasta nuestros días y la sanción de leyes especiales que, en definitiva, son un verdadero caos de interpretación y superposición de normas. En el año 2012 se le encargó a una comisión presidida por el doctor Zaffaroni la reforma integral del Código Penal, cuyo anteproyecto se presentó días atrás a la Presidencia de la Nación. ¿Qué es precisamente lo que establece este anteproyecto? Este anteproyecto, en sus 289 artículos, condensa una enorme cantidad de leyes penales que son de engorrosa interpretación, aunque también debemos decir que tanto la técnica legislativa como la coherencia de ubicación de los temas y de los tipos penales es muy buena. En este anteproyecto se adecúan las normas dispersas en un solo cuerpo legal, coordinándose las penas mínimas de una base de 6 meses a 30 años de máximo de prisión, habiéndose incorporado penas alternativas como trabajos comunitarios y la sanción de multas reparatorias a la víctima y además la inhabilitación de derechos cuando la transgresión así lo amerite. También se establece que se interpretan las normas de acuerdo a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales. Se eliminan los delitos de peligro abstracto, la reincidencia y la libertad condicional. Se incorpora la penalización de las personas jurídicas cuando antes se penalizaba solo a personas físicas. También es importante destacar que se agrava la cuantificación de la tentativa, cuyo mínimo establecido en 1/3 se aumenta a 1/2 de la pena que corresponde al delito consumado.
Se incorpora la participación o colaboración material a los delitos cometidos por los medios de comunicación. Cambia la penalidad del concurso real, sumándose hasta el doble del máximo legal de la pena del hecho. Se incorporan delitos informáticos contra el medio ambiente y el trabajo ilegal. Se incorporan reglas atenuantes y agravantes del delito, a saber, son atenuantes ser menor de 21 años, grave padecimiento del infractor, pobreza, etc. En tanto que son agravantes, actuar pluralidad de personas en el hecho, indefensión de la víctima, organización criminal, crueldad y discriminación, etc. Se exime de pena por insignificancia de lesión al bien jurídico y se reduce por pena natural, por ejemplo cuando el ladrón choca con la moto y pierde un pie, cuando en el marco del hecho delictivo el autor sufrió una grave pérdida, por ejemplo cuando en una conducción negligente se lesiona a otra persona, pero el conductor pierde a su hijo en el mismo, y también cuando el autor es un aborigen, se respeta su cultura originaria. Finalmente, se establecen como alternativas a la prisión domiciliaria la detención del fin de semana, la obligación de residencia, la prohibición de residencia y tránsito, la prestación de trabajos a la comunidad, el cumplimiento de instrucciones judiciales y la multa reparatoria. Los puntos débiles del anteproyecto son los siguientes. Se disminuyen considerablemente la pena mínima por delitos de tráfico y venta de drogas, haciendo excarcelables el 80% de las condenas dictadas en la actualidad por la justicia federal. Bajan demasiado los mínimos de los delitos contra la propiedad, al punto ridículo de que el autor de robo calificado por uso de arma de fuego sería eventualmente beneficiado por normas procesales excarcelatorias en materia federal y en el caso de algunas provincias quedarían inmediatamente en libertad. Si bien hay que aclarar que la prisión preventiva es una medida procesal cautelar y no una pena, al mismo tiempo hay que decir que está relacionada con el peligro de fuga y el entorpecimiento probatorio del imputado. También disminuye considerablemente el mínimo de los delitos por trata de personas, permitiendo la excarcelación en todo el país de los actuales condenados por la justicia federal. Si bien la única variable de la seguridad en la población no es la ley penal, ya que influyen en la comisión de un delito otros factores como la educación, la capacidad laboral, las adicciones, la personalidad psicopática, las frustraciones sociales e individuales, la maduración emocional, la responsabilidad social, la marginalidad estructural, la miseria material y cultural, no podemos ignorar que una ley demasiado permisiva y sin expectativa de coacción favorece la infracción. Además, la ley penal es construida como una parte de la política del Estado, denominada política criminal, no solo por la propia definición legal, sino además por la forma en que se cumple la pena, por la investigación criminal, por la razonabilidad y proporcionalidad de las penas y fundamentalmente para evitar la impunidad, que es una tarea indelegable del Estado. Para finalizar entonces, recordemos nuevamente al jurista alemán Klaus Roxin, cuando sostiene que las penas son el camino mediante el cual el derecho penal puede lograr su objetivo primordial, dirigido a la protección de bienes jurídicos y, con ello, al libre desarrollo de la personalidad.